ganando tiempo al tiempo, empezamos con la conferencia, el plenario inaugural, que en este seminario, como en casi todos los anteriores, corre a cargo de Donato Endongo como miembro del Comité de Honor del CEA, iba a decir un chiste malo, superviviente, porque desgraciadamente del Comité de Honor del CEA en los últimos años se han caído por defunción Max Liniger y Juan Goytisolo, y de ahí que la siguiente intervención sea un homenaje un merecidísimo homenaje a Max Liniger. Y ya digo, en todas esas conferencias inaugurales de Donato Endongo he sido yo su presentador contradictorio, porque siempre he dicho que viendo el público que había en el seminario, Donato Endongo no necesitaba presentación porque todos le conocíais. Supongo que este año ocurre lo mismo, pero mi intención inicial había sido hacer una presentación más larga, diciendo en detalle quién es Donato Endongo y qué es lo que ha representado Donato Endongo en la historia de la cultura guineana, y sobre todo, no solo en la historia de la cultura guineana, que quizá es el aspecto más conocido, más resaltado y por el que más le invitan, por su, digamos, invención de la literatura guineo-ecuatoriana en aquella antología y por ser el primero que escribe una novela de difusión internacional, sino sobre todo haber hecho una pequeña historia del lugar de Donato Endongo en las relaciones políticas y culturales entre los gobiernos de España y Guinea Ecuatorial, iba a decir entre España y Guinea Ecuatorial, pero más concretamente entre los gobiernos de España y Guinea Ecuatorial a lo largo de estos 50 años, en la medida en que, a su pesar, por los años que eso supone que lleva encima, Donato Endongo ha pasado de ser el primer historiador africano y fan de Guinea Ecuatorial a ser ya un objeto de análisis histórico por parte de los historiadores. Un objeto de análisis histórico al que yo invito. Hay muchas tesis doctorales sobre la literatura de Donato Endongo, y yo invito a los más jóvenes investigadores, que obviamente no tienen memoria ni conocimiento directo de los episodios que ha vivido Donato como director del Colegio Mayor África, como subdirector del Centro Cultural Español en Malabo, como director de la agencia, no sé exactamente, de la agencia EFE en Malabo, es decir, en los frentes de las relaciones políticas y sobre todo de las relaciones informativas, trabajos todos ellos de los que, sobre todo del último, tuvo que salir de Guinea bajo amenaza de muerte del régimen de Obiang, como perseguido por el régimen de Obiang, y como una persona cuya trayectoria en esos puestos, que les invito a ustedes que registren en un libro que he olvidado traer para enseñarlos aquí, que se publicó en la editorial UNED, de Otavela y no me acuerdo cuál es el otro autor, de dos autores, sobre Donato Endongo, literatura y compromiso, me parece que es el de hecho, una decisiva contribución a la historia de Guinea será cuando Donato Endongo publique sus memorias, o sea, en donde, más allá de las cosas que nos ha contado a quien nos hemos interesado por ellas, pues estoy seguro que hay un montón. Bueno, lo sé porque él mismo lo ha dicho, hay un montón de cosas que desconocemos y que a mí me gustaría mucho conocer de entresijos de relaciones particulares con algunos personajes políticos españoles y guineanos que no van a salir bien parados de esas memorias, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, simplemente no lo voy a hacer, no voy a hacer ese recorrido que me gustaría hacer y que supongo que algún día haré, es decir, simplemente por una razón, porque me ha dicho Donato que ha contado el tiempo de su conferencia, que es el que le hemos dado, que es 1 hora, y como he dicho antes, este año vamos a ser implacables en el corte del tiempo, o sea que el tiempo que yo hable se lo quito a él y dejo de quitárselo ya, o sea que Donato tiene la palabra.
Bien, gracias, Juan. Una vez más, un año más. Y agradezco de nuevo esta oportunidad, el honor que me hace el Centro de Estudios Afrohispánicos de abrir sus seminarios. Reconocimiento acrecentado en la presente convocatoria consagrada al cincuentenario de la independencia de mi país, Guinea Ecuatorial. Confieso, en primer lugar, que les habla un romántico, un aficionado a las ruinas, según se define al personaje sin nombre de mi primera novela, Las tinieblas de tu memoria negra, que, como saben, encabeza una trilogía inacabada en la que me propuse trazar el arduo periplo de mis compatriotas a través de su peripecia durante el colonialismo y las tiranías subsiguientes. Definición que resulta facilísimo justificar. Ante la deriva de nuestra nación en este medio siglo, me considero entre los escasos guineanos que aún creemos con firmeza en el lema que inspiró nuestras ansias de autogobierno y preside el escudo nacional: unidad, paz y justicia. Consignas idealistas que compendian el nacionalismo integrador. Realidad innegable es que el Estado inaugurado el 12 de octubre de 1968 no logra realizar ninguno de tales fines, de tales deseos. Y como siempre pensé que el Estado somos todos, cada hombre y cada mujer con derecho a nuestra nacionalidad, incluida la abrumadora mayoría de los ciudadanos excluidos, no parece razonable trazar fronteras ficticias y maniqueas entre los de dentro y los de fuera, entre los naturales de un distrito o de cualquier otro, entre esta o aquella etnia. No soy tan soberbio para autoerigirme en juez, aunque me asista la superioridad moral de, habiendo podido sucumbir al falaz encanto de los cantos de sirena, me negué siempre a participar en actos que socavaran los principios éticos que fundamentan la racionalidad. Pese a las consecuencias derivadas de esta posición, permanezco firme y jamás cambiaré. ¿Qué nos quedaría de humanidad si ni siquiera pudiésemos reivindicar la virtud? En lugar de dejarnos abatir por el desánimo, considero más útil en esta tristísima efeméride proponer una reflexión colectiva, una catarsis nacional que nos permita a los guineoecuatorianos reconocer nuestro fracaso colectivo, indagar en nuestro espíritu para identificar los puntos esenciales que determinan nuestros desaciertos. Única manera de afrontar con alguna perspectiva de éxito el futuro que se vislumbra, puesto que nuestra propia historia, cotejada con la historia comparada, nos serviría de guía para no recrear las mismas torpezas. Es la nuestra una sociedad en tensión, en crispación permanente. Nuestras vidas transcurren en el recelo perpetuo, hartos de la miseria material y, sobre todo, de la degradación moral que impiden el sosiego. Por eso debemos serenarnos y reflexionar. Y el primer tramo de la escalera que nos debe conducir hacia la ansiada regeneración, a la refundación de un Estado que cumpla su cometido y colme nuestros anhelos, es, a mi juicio, asumir, en primer lugar, ese fracaso colectivo. Reconozcámoslo con humildad. En el medio siglo transcurrido, hemos sido incapaces de establecer un espacio de libertad, articular la convivencia, acometer el desarrollo, crear un marco que nos permita vivir en paz y tranquilidad, sin miedos ni riesgos recurrentes e innecesarios, en la tierra heredada de nuestros padres, respetándonos mutuamente y suscitando la confianza que debiéramos merecer del resto del mundo.
Mi buen amigo Juan Balboa Boneque, que en gloria esté, definió la nuestra como la generación perdida. Siempre discrepé de tal aserto y me sumé a la ingeniosa respuesta de otro amigo entrañable, Paco Zamora, quien asegura que él no está perdido. Estamos y siempre hemos estado aquí, bien visibles y coleando. Distinto es que nos invisibilicen tanto los poderes infames constituidos en nuestro país como la antigua potencia colonizadora. Ningunean nuestra incómoda presencia, desestiman y desprecian nuestras capacidades y nuestros sacrificios, nuestra abnegación y nuestra entrega. Más que perdidos, podemos considerarnos frustrados. Guinea Ecuatorial aniquiló a toda una generación, la que, en palabras de mi siempre amigo Fernando Morán, debió constituirse en clase modernizadora. Frustración que arrostran centenares de miles de compatriotas que, pese a tanto esfuerzo, pese a tantas ilusiones, pese a las inmensas renuncias, pese a la disponibilidad y buena voluntad, murieron soñando con los ideales inmarcesibles sin haber conseguido realizar sus aspiraciones o simplemente su proyecto de vida. Son demasiados los sepulcros, muchos ni gozan tan siquiera de ese consuelo final, diseminados por toda la geografía patria, pero también fuera del terruño soñado en España, Estados Unidos, Gabón, Camerún, Nigeria o donde cada cual fuera a parar en nuestra transhumante búsqueda de sosiego y bienestar para nosotros mismos y para nuestras familias, expulsados de la tierra prometida por la inclemente vorágine de la tempestad desencadenada tras el 12 de octubre de 1968. ¿Y qué decir de los supervivientes de nuestro pavoroso holocausto silenciado, de nuestros espectros deambulantes por Guinea Ecuatorial o por cualquier otro rincón del planeta, sin horizontes ni esperanzas de ver alguna vez satisfechas las aspiraciones, pero intactos los anhelos? ¿Qué decir de las generaciones nacidas después de 1968, cuya innoble existencia transcurre lánguida, al no conocer más vida que brutalidad, penurias y represión, sin más modelos que los manipuladores y los viciosos que rigen sus destinos, que solo conocen retazos de su historia por los rumores susurrados y las tergiversaciones inoculadas por la incuria que nos anega? ¿Qué decir de esa juventud con desbordantes ansias de trabajar y progresar, deseosa de vivir las ventajas de su siglo, cuyas ilusiones se marchitan por abrazar la mentira, denostar la verdad, ensalzar la ignorancia, despreciar el saber, pues crecieron y crecen convencidos de que el vicio encumbra, que responsabilidad y rectitud de conciencia son rémoras perniciosas? ¿Qué decir de todo un pueblo al que inocularon el odio y la envidia, abocándole a una vida sin ideales, en la creencia de que la capacidad y el propio esfuerzo no sirven para nada y basta con aplaudir para obtener toda prebenda? ¿Acaso soñaron nuestros padres y nuestros abuelos que nuestra vida, la vida de la juventud, sería la que hoy padecen y padecemos medio siglo después de alcanzada la soberanía formal? En mi modesta opinión, son estas las cuestiones básicas que hoy debiéramos plantear y plantearnos, pues son los fantasmas recurrentes que enturbian nuestro sueño cada una de las noches en estos 50 años de constante pesadilla. En mi trayectoria personal y profesional, este acto representa el cierre de un círculo. Aquel 12 de octubre de 1968, como ahora, la vida me deparó un mismo papel: pronunciar el discurso inaugural ante guineoecuatorianos y españoles. Los escasos compatriotas que vivíamos en Valencia celebramos nuestra independencia en el aula magna de aquella universidad.
Siendo el más joven, aún preuniversitario, me escogieron para hablar en nombre de todos. No lo digo aquí. El doctor Florentino Ayabonvé, hoy catedrático emérito de Pedagogía en la Universidad de La Laguna, entonces estudiante de Ciencias de la Educación, me lo recordaba no hace mucho en una reciente conferencia que pronuncié allí, en Tenerife. El abogado Adolfo Ndomichamia, que ejerce en Malabo, lo puede igualmente atestiguar. Por desgracia, muchos de los presentes en aquel acto enmudecieron para siempre. Pienso en Mauricio Nzue, entonces estudiante de Derecho, o en Esteban Essonen de Mosó, a la razón alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, y más nombres que mi memoria no retiene. Yo tenía 17 años y acababa de ganar un premio nacional de redacción, de esos que se convocaban entonces. Ni siquiera recuerdo lo que dije aquel día. Imposible exhumar un texto evidentemente perdido. Pero supongo que me limité a saludar el nacimiento de nuestra nación y recoger las ilusioneras aspiraciones que rebosan nuestros corazones exultantes. Poco después, en la Semana Santa de 1969, iniciamos nuestro propio calvario y la angustia y la frustración se instalaron en nuestras almas. Hoy, con 67 años, constato con pesar que seguimos en el mismo punto en que nos hallábamos en 1968, buscando la forma de ser independientes, intentando tener un país propio, aspirando a construir un Estado que nos devuelva la dignidad a que tenemos derecho como cualquier otro ser humano. Porque tanto en las aspiraciones de nuestros mayores que se opusieron al colonialismo como en las de sus hijos y nietos actuales, la independencia proclamada el 12 de octubre de 1968 no puede convertirse en una grotesca caricatura o ser solo un botín para el goce exclusivo de una casta criminal, ni reducirse a unos símbolos patrimonializados por falsos nacionalistas que asaltaron el Estado desde sus recónditos poblados para saquearlo a su antojo. La soberanía formal alcanzada el 12 de octubre de 1968 debe incluir a cada uno de los ciudadanos y abarcar al conjunto de nuestra sociedad, lo cual significa que todos debemos gozar de los derechos y cumplir los deberes inherentes con arreglo a unas leyes justas, elaboradas y consensuadas entre todos. ¿Por qué el desbordante orgullo que sentimos en 1968 se trocó en vergonzante oprobio, rabia e impotencia? ¿Por qué ser guineoecuatoriano suscita recelo en el mundo? Son estas, y otras muchas, las preguntas que nos hacemos todos los días, cuya respuesta es nítida, aunque muchos prefieran no pensar y recelen de quienes buceamos en este proceloso mar, conformándose con las apariencias. Otros conocen de sobra el papel que juegan o jugaron en este proceso de degradación política, económica, cultural y moral, y su propia vergüenza o su cobardía les impulsa a tratar de ocultarse tras la palabrería demagógica. Otros prefieren manipular los hechos para acomodarlos a sus intereses espurios. Otros simplemente no saben y esparcen su ignorancia. Alguno, impulsado por su mala fe o su mala conciencia, se ofende ante verdades irrefutables a la luz de lo acontecido. Por temor al inevitable juicio venidero, prefieren ocultar su inicuo protagonismo en hechos tan recientes que muchos testigos recuerdan a la perfección, aunque callen por miedo. En lugar de realizar con humildad el acto de contrición que al menos les permitiría a ellos conseguir el perdón de los corazones bondadosos,
prefieren perseverar y huir hacia adelante en una reacción similar a la de aquel rey francés, arquetipo del despotismo, al que le importaba tan poco el bienestar de su pueblo que ni atendía las funciones de su cargo. Después de mí, el diluvio, repetía a menudo. Y claro que llegó el diluvio, que barrió de la faz de la tierra a toda su dinastía y a cuanto representaba. En nuestro caso, unas pocas ideas resumen las razones de nuestra postración. El guineoecuatoriano se encuentra aún pasmado ante la inusitada fiereza de sus gobernantes, una crueldad jamás imaginada. El descubrimiento por la tiranía constituida desde el 12 de octubre de 1968 hasta ahora mismo, de que pobreza extrema e ignorancia, sumadas a la represión, constituyen eficacísimos mecanismos de sometimiento. Que la violencia es impune si se ejerce bajo la cobertura del Estado. Que el poder es una segura fuente de enriquecimiento y de clientelismo, sobre todo cuando el Estado es la única industria. Ese Estado que debió ser la tribu común, el marco en que debían producirse las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y morales que dinamizaran nuestra sociedad para permitirnos situarnos adecuadamente en un mundo en continua mutación. Lacras identificables como los principales obstáculos que nos impiden articular nuestras instituciones, lastres perniciosos para lograr la cohesión y el equilibrio que impiden realizar la vida del guineoecuatoriano de una manera organizada, segura y digna. No puede extrañar entonces que afrontemos el cincuentenario del acceso de nuestro país al autogobierno desde sensaciones ambivalentes. Se aunan en nuestro espíritu alegrías y tristezas, fortaleza, impotencia y desilusión. Alegría y fortaleza interior por la soberanía obtenida gracias al coraje, al tesón de nuestros mayores, muchos de ellos prendidos, encarcelados, apaleados y asesinados, pero que hoy disfrutamos como realidad irreversible. Tristeza, impotencia y desilusión ante la amarga realidad de no haber sido capaces de lograr los fines propuestos al exigir esta independencia, cuyo único objetivo era realizar nuestras vidas en libertad, gozando de la prosperidad otorgada por nuestra naturaleza generosa y por nuestro trabajo, recuperar la dignidad que nos arrebataron durante los 190 años de ocupación, de vejaciones y explotación. Esa independencia, arrancada a la potencia colonizadora, España en nuestro caso, ni fue ni es nuestra liberación. La incertidumbre, la zozobra y la miseria siguen siendo nuestras preocupaciones cotidianas ante una opresión cada vez más nítida, ante una crueldad cada vez más refinada. Existe una diferencia capital entre el guineoecuatoriano de 1968 y el actual. Mientras entonces estábamos anegados por la ilusión y la esperanza, hoy ni se vislumbra el despertar de tan larga y espeluznante pesadilla. Medio siglo de represión y abuso de poder han hecho de Guinea Ecuatorial un país inhabitable, del que huye quien puede. Medio siglo de arbitrariedades cotidianas, de esperanzas frustradas, de mentiras disfrazadas, han hecho de la nuestra una sociedad esquizofrénica. El primer dato a considerar al intentar explicar las causas del desastre es la constatación de que, sin solución de continuidad, transitamos de un colonialismo externo ejercido por gente llegada de otros mundos a un colonialismo interior. Pasamos de la opresión del blanco sobre el negro a la opresión del negro por el negro, de la intolerancia oscurantista de Francisco Franco a la tiranía sanguinaria de los Nguema. Obviedad imperceptible para los estudiosos y analistas que acercan su mirada a nuestras realidades
cuando la deriva totalitaria del Estado surgido en 1968 no puede desligarse de la metodología política, de la prepotencia y del paternalismo en la concepción de las relaciones sociales ni del dirigismo cultural o económico implantados por el nuevo Estado franquista en 1936, introductores del ideario y de las prácticas fascistas en Guinea Ecuatorial, ideología que aún impregna la mentalidad de nuestros dirigentes actuales. Si prescindimos de los tópicos al uso, expandidos por un discurso racista, ese discurso racista que resurge con normalidad en nuestros días, lo acontecido en estos 50 años resulta incomprensible si no calibramos en toda su dimensión la doble opresión padecida por el pueblo guineoecuatoriano, enunciada y evidenciada en otros trabajos míos. Junto a la opresión colonial, compartida por todos los africanos, en Guinea Ecuatorial padecimos de manera simultánea la férula del régimen filonazi español. Frente a los tópicos tan en boga, sostengo que la ejecutoria política de Francisco Macías Nguema y de Teodoro Obiang Nguema no responde al patrón de conducta de los jefes tradicionales en la sociedad precolonial FAN, sino que es una clarísima mimetización de cuanto vieron en los agentes, funcionarios, administradores territoriales y gobernadores coloniales. De ahí mi afirmación de que Franco no ha muerto en Guinea. Considero exigencia imprescindible para regenerar nuestra sociedad restituir el valor y la precisión a las palabras, los conceptos y las ideas en lucha permanente contra la manipulación que representa la miseria material y moral actuales como rasgos atávicos de nuestras culturas autóctonas. Ante el falaz discurso imperante, yo, FAN, afirmo e invito a cualquiera a debatirlo que las espeluznantes tiranías generalizadas en África, las dictaduras inmisericordes que padece Guinea Ecuatorial, no son consecuencia natural de nuestras costumbres atávicas. Egoísmo, crueldad, intolerancia, insolidaridad, corrupción, indolencia e hiperliderazgo no son herencia inevitable de la sociedad ancestral. Al contrario, son la burda imitación del modelo impuesto por los modos imperantes durante el colonialismo, reforzados por la estructura dominante posterior impuesta por el pacto colonial, cuya faz denominamos neocolonialismo. Por la experiencia de nuestros mayores, y tengo edad suficiente para saberlo, nos consta que en las sociedades precoloniales la libertad individual y la propiedad eran sagradas y combinadas con la solidaridad y lo que el recordado Julius Nyerere, primer presidente de Tanzania, llamó comunocracia, aseguraban una vida armoniosa y digna para todos los miembros de la comunidad. Exceptuado algún caso donde la monarquía se constituyó en forma de Estado, en la sociedad tradicional bantú el poder, la jefatura, no eran ni vitalicia ni hereditaria, sino electiva, asistido el jefe por una asamblea de notables cuyas decisiones eran vinculantes, compuesta por los mayores más juiciosos, no solo por los mayores, sino por los mayores más juiciosos. El candidato a la jefatura era escogido porque sus cualidades individuales, valentía, probidad, prudencia, equidad y generosidad, le destacaban como el más apto, como el más idóneo, como el más capaz de defender los intereses del conjunto y prestigiar a su clan ante los otros clanes. De modo que si un jefe dejaba de cumplir esa misión o adoptaba comportamientos egoístas o despóticos, era automáticamente destituido. Para nuestros antepasados, la libertad era un bien tan esencial que a nadie podía privarse de ella, y por eso no había cárceles en nuestra sociedad. Al transgresor de las normas de convivencia se le corregía mediante la persuasión o con castigos que redundaban en beneficio de la comunidad. El máximo castigo que podía imponerse a los delincuentes recalcitrantes era el extrañamiento,
es decir, la expulsión del clan, pues quien con sus reiterados actos antisociales perjudicaba al resto se hacía indigno de convivir en sociedad y era condenado al ostracismo, a arreglárselas solas, a arreglárselas solo. Únicamente ante hechos gravísimos, un asesinato alevoso o la traición en caso de guerra, el infractor era condenado a la pena capital. Se le ataba a un árbol en el bosque y se le dejaba allí solo. Nadie presenciaba su muerte, que todos reconocían justificada, pues había sido condenado por el pueblo entero en vistas públicas. Nada que ver con los juicios sumarísimos o las espeluznantes ejecuciones masivas, que el régimen de los Nguema obligó a contemplar a los ciudadanos durante los crudelísimos 11 años de triste memoria, ni nada que ver tampoco con los fusilamientos clandestinos introducidos en la etapa actual. Recuerdo bien mi infancia. Toda muerte era una tragedia colectiva y nunca nos dejaron ver un cadáver a los niños. Hoy, como todos sabemos, se encuentran cuerpos humanos mutilados en cualquier recodo, en los arroyos y en las playas, y ya no asustan a nadie. Se ha instalado en nuestra vida la cultura de la muerte en lugar de la exaltación y protección de la vida. Al exigir la independencia, no estaba en la idea de nuestros mayores reproducir el esquema de relaciones sociales introducido por los blancos, sino recuperar el profundo sentido humanístico de nuestros hábitos culturales convenientemente adoptados a las exigencias del presente. Ellos, lo vi y lo oí con claridad cuando yo era niño, eran conscientes de que, si bien las tradiciones positivas deben mantenerse como inequívocas señas de nuestra identidad, otras pueden ser modificadas para adaptarse al signo de los tiempos, pues ninguna costumbre puede considerarse inmutable. Ellos, nuestros mayores, sabían que la tradición es dinámica, no estática. Ideales perdidos tras medio siglo de oscurantismo, tiempo en que el guineoecuatoriano ni ha recuperado el sentido y el significado de los usos consuetudinarios, ni asume con convicción las ventajas de una modernidad presentada y percibida como imposición foránea, según le repiten machaconamente día tras día. Los demagogos impusieron su discurso tramposo destinado a perpetuar los privilegios de la exigua oligarquía tribal encaramada al poder. Y sucede así porque se eliminó de nuestros usos el principal rasgo distintivo de nuestras culturas: el intercambio de ideas, la sana discusión, la persuasión mediante la palabra y el buen ejemplo. Nos han instalado en su engañoso discurso único. Solo hablan ellos y temen, ante todo, que otros puedan oponer razones y aportar argumentos más sólidos a sus mentiras. Quizás ni se den cuenta, pero presentándonos como son ellos mismos, no hacen sino avalar los más execrables alegatos del racismo, secundan los tópicos colonialistas más denigrantes, mientras se llenan la boca y nos marean la mente con su sedicente verborrea anticolonialista. Y, señoras y señores, amigos míos, ni el africano es lo que han hecho de él, ni los guineoecuatorianos somos cuanto nos hacen parecer. Una razón más que justifica, a mi modo, todo esfuerzo que tienda a acortar este larguísimo periodo ominoso. Entronca con lo anterior la segunda característica de la tiranía guineoecuatoriana: el oscurantismo de sus dirigentes. Lo vengo sosteniendo en escritos e intervenciones públicas porque, aun a riesgo de que me tilden de soberbio cuando creo que no lo soy, me parece una evidencia incuestionable. Los datos son claros, algunos de ellos recogidos en mi ensayo Guineanos y Españoles en la Interacción Colonial, publicado en 1998 como parte de España en Guinea, Construcción del Desencuentro,
libro que firmé junto a los profesores Mariano de Castro y el recordado José Urbano Martínez Carreras. Sin ánimo de ofender personalmente a nadie y sin pretender tampoco ser exhaustivo, el hecho histórico es que las demarcaciones territoriales, es decir, los actuales distritos de Mongomo y Zo'Ezabacán, fueron las últimas en ser colonizadas. Recordemos que las poblaciones del litoral de la región continental e islas adyacentes venían manteniendo intensos contactos con los europeos desde los inicios del siglo XVI, incrementados a partir de mediados del siglo XIX. Los habitantes de la zona interior aledaña, Niefan, Evinayon y Akurunam, y por otras circunstancias, Micomesán y Ebibeín, interactuaban con los blancos, a menudo de modo traumático, pero también creando capillas, escuelas y factorías, con la consiguiente e inevitable modificación de ideas, creencias, usos y costumbres, a medida que los españoles completaban la ocupación, relación que se intensificaría tras la firma del Tratado Hispano-Francés en 1900 y el trazado definitivo de nuestras actuales fronteras con Gabón al año siguiente. Sin embargo, el primer español en pisar Mongomo fue el misionero claretiano Acacio Ferraz en 1927. Hasta 1935 no se construyó la primera capilla en aquella región del país, pues en palabras del padre Tomás Pujadas, cronista de la cristianización de Guinea, Mongomo se puso muy difícil. No explica por qué, pero ahí queda la frase. La primera escuela fue edificada en 1939, con un distrito escolar tan amplio, más de 40 poblados y una población en edad escolar estimada en 629 niños y niñas, que resultaba una población tan amplia que resultaba prácticamente una gota en el mar. Tan solo se matricularon en aquel curso 120 niños y 37 niñas, aunque en 1945 el número de niños asistentes había subido a 267, pero había descendido a solo 35 niñas. A esta primera escuela, situada en el poblado de Ecuá, seguiría la de Alén, inaugurada en 1943, con un censo escolar calculado en unos 600 alumnos. La primera escuela de Zo'Ezabacán se erigió en 1944. Teniendo presentes estos datos y también que logramos la independencia en 1968, es fácil deducir que la actual provincia de Huelen-Zas, particularmente el distrito de Mongomo, del cual proceden los dos únicos presidentes y la gran mayoría de los altos funcionarios que conoce el país, era la más atrasada según los parámetros culturales impuestos por el colonizador, lo que conceptuamos como modernidad. Complejo de inferioridad que ellos mismos siempre asumieron y que, contextualizado, originó determinadas actitudes y decisiones adoptadas en estos 50 años. Y resulta muy comprensible que en periodo tan escaso, apenas 33 años, fuera imposible adquirir el bagaje necesario para regir un Estado moderno. No extrañe, por tanto, que casi todos los principales jerarcas de la nueva nación fueran tan analfabetos funcionales e incluso analfabetos a secas como los mismos mandamases. Esa circunstancia explica asimismo la furia de la persecución, que continúa de forma más solapada, y la inquina y el recelo que muestran hacia cuanto significa o representa conocimiento y méritos académicos, lo que denominan, con sumo desprecio, intelectuales o sabios. No lo digo yo. Está en los discursos de Macías y está en los discursos de Obiang. Y se comprueba dolorosa y cotidianamente en la praxis cotidiana del Estado. Sobre todo si el sabio o intelectual
concebido como mero auxiliar e histrión del poder, tolerado o utilizado únicamente por ser capaz de resolver cuestiones técnicas puntuales, no se pliega o no se acomoda o pretende mantener una cierta amplitud de criterio. De tan enrevesada personalidad, amalgama de fascinación por los bienes materiales que aporta la modernidad, odio al blanco y a cuantos adquirieron sus habilidades, miedo o desdén ante lo que desconocen y apego al primitivismo más retrógrado, que sigue siendo su único horizonte, su única fuente y su único asidero de sus convicciones y de su propia seguridad interior. De esa amalgama surgió el caos en que está sumida la realidad política, cultural, social y económica de Guinea Ecuatorial. Por desgracia, accedimos a la soberanía formal de la mano de los individuos menos capaces, de la gente más fanática y vocinglera, de las mentes menos analíticas. Las ansias de echar al blanco, consigna de ciertos nacionalistas que la demagogia convirtió en anticolonialismo, camuflaron la verdadera naturaleza del irredentismo tribalista vuelto perversa doctrina. Un único ejemplo. En la cumbre de su poder, Macías prohibió las vacunas y demás fármacos occidentales con el peregrino argumento de que, antes de la irrupción de los blancos en nuestras vidas, los africanos recurríamos a los curanderos y a las plantas del bosque para tratar nuestras dolencias. La evocación romántica de ese pasado intentaba esconder, en realidad, su propia tosquedad, porque incapaces de evaluar siquiera el significado o la utilidad de determinadas tradiciones, tampoco crearon las condiciones para desarrollar y actualizar esos saberes ancestrales. No sustituyeron la cultura europea por la cultura africana, sino por la nada. No aportaron una sola idea o un solo logro que fueran tan o más eficaces o mejorasen las míseras condiciones de vida de la población. Solo nos anegaron de palabrería insulsa que nadie sensato se atreve a contrarrestar porque se apoderaron de la palabra impuesta en nombre de la autenticidad, pretendida doctrina que ni siquiera habían formulado ellos, sino se trataba de una idea importada de congéneres tan desnortados y tan criminales como ellos, como Mobutu Sese Seko, como Ahmed Sékou Touré, como Idi Amin Dada, que eran los apóstoles en aquel momento de la llamada autenticidad africana. Imposible saber cuántas personas, sobre todo niños y mujeres, murieron por falta de medicamentos o asistencia sanitaria en ese obligado regreso a la tribu. Así han reducido lo que llaman, lo que ellos mismos llaman, cultura tradicional, a prácticas esotéricas, algunas especialmente infames, como el resurgir de la brujería y del canibalismo. Convirtieron la pertenencia a la etnia o al clan, factores esenciales de solidaridad y de cohesión social, en la concepción, dentro de la concepción colonial, los convirtieron en burdos mecanismos disgregadores que fomentan el odio, que fomentan el tribalismo y el clientelismo. Nos encontramos dirigidos por una zafia oligarquía incapaz, por su ignorancia y por su maldad, de pilotar un Estado integrador que serene los espíritus, acometa el desarrollo y guía a la población por la senda adecuada para colmar las aspiraciones que sustentaron la rebelión anticolonial. La débil impregnación en sus mentes del mensaje encerrado en las enormes aportaciones de otras civilizaciones les priva de la amplitud necesaria para comprender la evolución del mundo. Ni saben ni quieren aprender. Amarrados a una escala de valores cuyo basamento se construye sobre ideas y prácticas obsoletas, esparcen por doquier la amarga sensación de no saber ni lo que quieren ni lo que hacen. Soy consciente de suscitar la ira en quienes ven ofensas en verdades,
esos que piden nuestro aplauso hasta para sus crímenes y latrocinios. Pero solo puedo concluir que su comportamiento tiene un nombre: gobernar a golpe de capricho, de ocurrencias, sin rumbo ni objetivos. Y así nos va como nos va, pues bien salta a la vista la ausencia de resultados, o si se prefiere, el fracaso de dirección tan errática. Lo vio hace 5 siglos un escritor sagaz, William Shakespeare, y lo anotó en El Rey Lear: maldita sea la época en que el rebaño de ciegos es conducido por un puñado de locos. Cita que consideré muy adecuada para el pórtico de mi novela Los poderes de la tempestad. Sería inexacto, además de injusto, atribuir toda la responsabilidad de lo acontecido a Macías y a cuantos integran el llamado Clan de Mongomo. Lo dicho hasta aquí no explica suficientemente la victoria de quienes no lo merecían. Otras realidades deben ser siquiera enunciadas en esta radiografía apresurada de las causas de nuestro fracaso colectivo. Por ejemplo, la debilidad política e ideológica del nacionalismo y la ingenuidad de un pueblo que, sin analizar las palabras, las actitudes y las trayectorias de sus políticos, siguió a un candidato sin ideología ni programa solo por ser el más visceral. En efecto, sorprendía en 1968, y aún asombra hoy, que Macías fuese elegido frente a otros postulantes en apariencia más sólidos. Pero tiene bastante lógica cuando se comprueba que ninguno de aquellos líderes tenía un nivel de formación acorde con las responsabilidades que deseaban asumir. Intelectualmente, todos eran una nulidad, pues a lo sumo escribían y leían con dificultad y solo se manejaban con soltura en las lenguas vernáculas. Su comprensión del idioma español, que debía conectarles con el mundo, se reducía al nivel de lo conceptuado por los lingüistas como español guineano, lo cual hace improbable que entendieran siquiera las palabras, ya no digo los conceptos, que pudieran decirles sus interlocutores de Madrid. Siendo generosos, se podría exceptuar a Atanasio Endomión, pues había cursado hasta Humanidades en el seminario de Banapá, del que fue expulsado en 1951 como instigador de una protesta estudiantil que generaría la primera huelga producida en la colonia. Ninguno de los aspirantes a presidentes en 1968 conocía más mundo que su minúsculo terruño, detalle en apariencia irrelevante, pero que cobra capital importancia cuando vemos que muy escasos bubis, fernandinos y anoboneses habían pisado la parte continental del país y, debido a la misma desconexión, la inmensa mayoría fan creía a pies juntillas los tópicos y prejuicios inoculados por el desintegrador discurso colonial. Salvo de nuevo a Atanasio Endomión, a quien su paso por Banapá facilitó el trato con compañeros de otras etnias, por ejemplo, su condiscípulo Enrique Gori Molubela, y tras su exclusión del seminario tuvo que exiliarse en Gabón, y de Gabón pasó sucesivamente por Camerún, por Argelia y Estados Unidos, y visitó otros muchos lugares del mundo en su constante resistencia contra el colonialismo, buscando las vías para la emancipación. Detalles que, paradojas de la vida, le pasarían factura. Muchos de su propia etnia, y es una de las explicaciones de por qué Atanasio no salió elegido, muchos de su propia etnia fan le consideraron un tipo desarraigado y desconfiaron de su equipo de colaboradores y séquito habituales, compuesto en buena parte por compatriotas no fan. El precario bagaje de Bonifacio Ndedu se reducía a su condición de antiguo catequista en la misión de San José de Vinayón, su feudo. Además de ser bubi y principal impulsor del secesionismo, tampoco Edmundo Bossio podía suscitar entusiasmo alguno
al haber llegado a su preeminente posición social y política gracias al padrinazgo de la patronal colonial agrupada en la Cámara Oficial Agrícola de Fernando Poo. En este contexto, Macías logró lo imposible, logró borrar su pasado. Consiguió esconder, o por lo menos minimizar, su importante contribución al mantenimiento y consolidación de la abusiva estructura del poder colonial, pues durante años había sido intérprete y confidente de los administradores territoriales, o sea, los delegados gubernativos de su distrito, servicios por los que recibió en premio la alcaldía de Mongomo en las elecciones municipales que siguieron a la provincialización en 1960, puesto desde el cual ascendería a la vicepresidencia del gobierno autónomo 4 años después, cargo simultaneado con la Consejería de Obras Públicas. Hizo de su discreto comportamiento en esa época, rasgo sobre el cual volveremos, una aureola de seriedad, aunque tenía otra explicación hurtada al público. Padecía serios trastornos de personalidad, aspecto poco conocido fuera de su círculo más íntimo. No extraña que sacara entonces menos votos en Mongomo que en otros distritos. Ahí está por escrito. Macías no ganó en Mongomo, curiosamente, ya que algunas personas sensatas que le conocían, como Mariano Mbamicha, trataron de airarlo sin éxito. Tras su entronización, este Mariano Mbamicha sería destituido como diputado del Monje y asesinado en noviembre de 1968. Por eso encabeza la larguísima lista de las víctimas del nuevo presidente. La inestabilidad emocional de Macías, que algunos elevan a la categoría de trastorno mental, parece acreditada, ya que constan sus visitas a la clínica del psiquiatra Juan José López Ibor. Resulta difícil saber ahora mismo si la mutación de Macías de un colaboracionista más del régimen colonial a líder nacionalista fue el resultado de lo que su sobrino Obiang suele llamar evolución natural, o fue la reacción lógica ante la férula del colonialismo. A la espera de que algún otro interesado ahonde en esta vía de investigación, a mi juicio necesaria, y aporte conclusiones definitivas, solo puedo aportar hoy unas cuantas pistas que, en mi modesta opinión, contribuyen a esclarecer comportamientos que nos permiten adentrarnos con cierta seguridad en la génesis de unos hechos inexplicables en apariencia. Mi inveterado afán de penetrar en las tinieblas, impulsado por la curiosidad de saber y desafiando el espeso manto de ocultación tejido en Guinea Ecuatorial y en España, me ha llevado a una conclusión aún provisional. El radicalismo antiblanco de Macías no fue sino un racismo primario basado en sus propios complejos y en reales o supuestas ofensas personales. Aseguran que repudió a su primera esposa, Clara, tras sorprenderla en flagrante adulterio con un colono español. Así, los celos y el amor propio herido habrían provocado la reacción de xenofobia, interpretada desde dentro y desde fuera como anticolonialismo. Vean la diferencia. E incluso como supuesto progresismo, según las modas de la época, en aquel mundo maniqueo, inmerso en rivalidades ideológicas por el control hegemónico, ya saben, en lo álgido de la Guerra Fría, en 1968. Nuestra convicción de que España pudo y no quiso impedir la victoria de Macías se basa en datos como ese. Para anular su candidatura, o al menos mermar sus posibilidades, hubiese bastado filtrar esas visitas a la clínica de López Ibor. No es creíble que las desconocieran los servicios de inteligencia de la presidencia del gobierno, controlados por el almirante Luis Carrero Blanco. No solo eso,
Su misma candidatura era ilegal, pues la ley electoral solo contemplaba las candidaturas inscritas por los partidos políticos, y Macías, apartado del IPGE y del Monalige, carecía de adscripción militante, no militaba en ninguno. Por eso Antonio García Trevijano se apresuró a montar el secretariado conjunto con el que presentarse en 1968, concebido como superación de los partidos existentes, embrión del Partido Único Nacional, el PUN, que finalmente crearía en 1970. Los estatutos de este PUN y la Constitución de 1972, que abolió la votada por el pueblo en 1968, redactados ambos textos por Antonio García Trevijano, no solo oficializaron el fin de las libertades, anuladas tras la intentona de marzo de 1969, sino que convirtió a Macías en tirano, en hombre providencial, una más del centenar de advocaciones esperpénticas que los ciudadanos estaban obligados a recitar en letanía a todas horas para adular a aquel insaciable megalómano, convertido en dueño absoluto de vidas y haciendas. 2 años después añadiría una T de trabajadores a las siglas de su movimiento con el fin de darle una pátina progresista que no pocos, aquí mismo en España, que no pocos se tragaron. Bien. Resulta asimismo incuestionable la ilegalidad del triunfo de Macías, que pudo ser anulado de haber sido atendidas las quejas presentadas. Las 2 vueltas para la elección presidencial de 1968 fueron un auténtico pucherazo. Aunque destruyeron las actas y archivos, muchos supervivientes recuerdan con claridad a sus fanatizados secuaces votando con total descaro en 2 o más mesas electorales e incluso se trasladaban de un distrito a otro para introducir la papeleta del gallo, el símbolo de Macías, en las urnas con toda desfachatez y sin control alguno. Irregularidades conocidas por España. No en vano la Guardia Civil estaba encargada de mantener el orden público, y es un suponer, existían observadores y demás mecanismos para asegurar la limpieza de los comicios supuestamente garantizada por la potencia colonizadora. Hechos fraudulentos denunciados por otras candidaturas, pero ignorados por la Junta Electoral presidida por el magistrado Ángel Escudero del Corral. Así se instaló desde entonces un modo de hacer las cosas, una cultura política en Guinea Ecuatorial. Desde entonces no ha habido nunca elecciones democráticas, elecciones transparentes. Y de este modo, la pretendida neutralidad proclamada por España ante el proceso independentista se convierte en pura desinhibición o, si se prefiere, en pura desidia. Cobra entonces sentido la frase atribuida a Carrero que resumiría su actitud, según la cual el vicepresidente del gobierno español, responsable de los temas coloniales, habría dicho que Guinea no merece un muerto español. Alguna fuente más pone en su boca expresión incluso más desdeñosas. No querían la independencia, pues que se maten entre ellos. Dicen que dijo Carrero. También resulta obvio que la endeblez doctrinal del nacionalismo contribuyó a su aniquilación en cuanto sopló el primer vendaval. ¿Cuál era la filosofía política, la ideología de partidos como IPGE, MUNGE o Monalige? Además de su rechazo a los FAN, ¿qué ideas o modelos de organización política y social sustentaban a Unión Bubi, Unión Doé, Unión Democrática Fernandina o Unión Anabonesa? ¿Recuerda alguien los programas electorales de 1968, sus propuestas de regeneración política y reactivación económica, su agenda social, su oferta educativa o su oferta sanitaria? ¿Cuál era el proyecto de sociedad propugnado por cada uno de ellos tras recuperar la soberanía? Para mí es claro que no bastaba con echar al blanco,
tema en el que todos estaban de acuerdo, incluso en el lenguaje utilizado, sobre todo en los mítines y reuniones celebradas en poblados recónditos del interior, cuando no les oían los españoles. Que se sepa, nadie ideó, ni formuló, ni diseñó cuanto se pretendía con la independencia. Los discursos de todos aquellos líderes únicamente contienen palabras y conceptos grandilocuentes, están plagados de lugares comunes inconcretos que lo mismo sirven para un roto que para un descosido. La población, levemente adoctrinada en el ideario fascista del movimiento nacional de Franco, sin formación ni asideros, compró ingenuamente aquel embuste en la errónea creencia de que bastaba que los blancos se fuesen para llenarse de felicidad. La independencia, palabra mágica, colmaría sus vidas como por ensalmo. El resultado de tanta ligereza es conocido. Bastó que el más bruto gozara de legitimidad y rugiera para que se derrumbase un edificio construido con materiales tan precarios. Por eso el huracán no encontró ninguna resistencia. Todo, absolutamente todo, quedó devastado. Más de 50.000 asesinatos políticos, incontables fallecimientos por las consecuencias de la miseria, retroceso de la esperanza de vida y cerca de la mitad de la población huida de la quema. Tal fue el terror desencadenado que anuló las voluntades y paralizó los cuerpos hasta hoy. Así transcurre nuestra existencia en estos 50 años, contemplando angustiosos el horror y la miseria, esperando al Mesías Salvador, lamiéndonos las heridas, creyendo nuestras propias mentiras, rebozados en fantasías, sin análisis ni programas, alimentando ambiciones, engañándonos y engañando con la ilusa formulación de que Obiang es el único obstáculo y su marcha arreglará por sí sola todos los problemas. Estamos en lo mismo. Endeblez en las convicciones que provoca inacción, que lleva a esperarlo todo de los demás, de los extranjeros sobre todo, impidiéndonos reaccionar de modo positivo para afrontar nuestro deber colectivo de tomar en nuestras manos las riendas de nuestros propios destinos. La desconfianza, la envidia, la calumnia y la delación destruyen cualquier proyecto o intento regeneracionista. La sociedad diseñada por Macías, que sigue siendo el único modelo, aniquiló el talento, el propio esfuerzo y el mérito individual, hasta el punto de que una de las frases más repetidas en nuestras calles es: ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Medio siglo de opresión ha convertido al guineo-ecuatoriano en un patético mendigo. Malviva dentro o fuera, mendiga qué comer, mendiga libertad, mendiga hasta dignidad y mendiga hasta el simple derecho a existir. De ahí nace mi convicción, percibida hace tiempo, de que somos nosotros mismos los únicos responsables de nuestros males. Se dirá que ni somos los primeros ni los únicos en padecer situaciones parecidas. Me recordarán que Franco murió en la cama. Esgrimirán las terribles tiranías en Alemania, en Italia o en Rusia en el siglo pasado. Dirán que África está plagada de regímenes tan perversos como el nuestro. Pero yo respondo simplemente con el refranero: mal de muchos, consuelo de tontos. Porque aunque no se crea, no me regodea precisamente hablar y escribir sobre las dictaduras y los perniciosos efectos sobre nosotros. No me gustaría tener que hablar y escribir sobre el tercer tirano. La mayor aspiración de este humilde cronista es dejar de oír lamentos estériles y poder narrar algún día nuestro esfuerzo racional. Solo entonces me convenceré de que somos independientes, porque habremos sido capaces de defender cuanto es nuestro, empezando por nuestras propias vidas, nuestra seguridad y la dignidad de nuestros hijos. Créanme, estimados amigos, no es cómodo, no es agradable,
basar la vida en la buena o en la mala voluntad de otros. Los negros, los africanos, los guineoecuatorianos en particular, preferiríamos no tener que pedir favores a nadie. Nos sentiríamos mucho mejor si viviésemos de nuestro trabajo en nuestros propios países sin imponer nuestra presencia a nadie. No es normal vivir en la reivindicación permanente. Lo normal sería ser considerado y tratado como personas como cualquier otras personas, con sus derechos y con sus deberes. Y ello solo se puede lograr viviendo en nuestro propio suelo patrio el derecho más elemental, que es el derecho más elemental. Por eso la sola existencia nos obliga a combatir a quienes nos condenan a la indignidad. Por eso no pueden satisfacernos apaños como los propuestos desde los países desarrollados, el último anteayer mismo, pues tienden a perpetuar la injusticia que nos obligan, la injusticia de la que nos obligan a huir. La solución es que el africano viva en paz y libertad en su país, y para Europa debe propiciar los mecanismos que favorezcan los cambios que nos permitan librarnos de los tiranos que nos sojuzgan, amparados por esa propia Europa. Si España no quiso impedir la victoria de Macías a sabiendas de lo que vendría, y cuando vino prohibió hablar de él aquí, de Macías, y en una clara maniobra de protección a Macías, ahora esa misma España, o al menos determinados pero poderosos españoles, sostienen esta segunda tiranía, y tenemos la obligación de decirlo y tenemos la obligación de combatirles. Voy terminando. El comportamiento de nuestra antigua potencia colonizadora sigue siendo cuestión determinante, ineludible para completar este compendio apresurado. Se diría que España está supeditada a las directrices de los sátrapas de Malabo, sensación que me lleva a preguntarme a veces en voz alta qué esconden las mullidas alfombras del Palacio de la Moncloa. Quede claro desde el principio que en mi concepción, y conociendo muy bien este país, tras 54 años de residencia, España es una continuidad, del mismo modo como lo es Francia para los francófonos, no importa si gobierna la derecha, el centro, la izquierda o quien sea. Por eso no entraré, como jamás hice, en las disquisiciones sobre sus distintos gobiernos y luchas partidistas internas. Intento ser coherente. Conozco algún detalle de primera mano, soy consciente de muchas cosas, pero como guineano, mi mirada está obligada a contemplar la actuación de España como un todo, desde Franco hasta ahora mismo. Carezco de la soberbia de quienes se dan una vuelta por mi país, leen cuanto nos dejan publicar y se erigen en expertos y pontifican sobre nosotros. No tengo más intereses en Guinea Ecuatorial que el de haber nacido ahí y esforzarme toda mi vida por hacer posible nuestro sueño, que es vivir y trabajar y morir en el país. Lo he dicho siempre, no estoy en la larga lista de aspirantes a sucesor, de manera que nadie se llame a engaño y no vea lo que no existe. Sin embargo, como observador, debo anotar que sin profundizar en la actitud de España durante estos 50 años y, sobre todo, en los años anteriores y meses posteriores a nuestra independencia, resultan ininteligibles los acontecimientos posteriores cuyas secuelas condicionan aún nuestra vida. Y lo dejo aquí, puesto que ya apremia el tiempo, y lo único que seguía eran unas consideraciones sobre el papel de España, tanto el Ministerio de Exteriores como la Presidencia del Gobierno, sobre la independencia, y terminaba simplemente diciendo que si nosotros mismos, los guineoecuatorianos, no asumimos nuestras propias responsabilidades, estaremos inaugurando los próximos 50 años de tiranía. Muchas gracias. Bien, pues
Tenemos 10 minutos de coloquio escaso, así que ruego a los que pidan la palabra que sean lo más sintéticos posibles, ¿eh? Si no quiere hablar nadie, puede seguir leyendo. Sí. No sé si hay micrófono por ahí. ¿Se te oye? Yo te oigo, sí. Sí, está ya cenado. En el año 68 estaba allí. No sé cuántos años tenía usted en aquel momento. Hay una cosa que ha dicho usted, y es que parece ser que el colonialismo, en este caso el colonialismo español, tiene todas las culpas de la sociedad guineana. La pregunta que le hago yo si en el 68 el pueblo guineano, no voy a decir que mereciera la independencia, si estaba preparado, si era mejor que surgiera que siguiera el colonialismo, o cuál es la solución que usted hubiera planteado en aquel tiempo, porque el colonialismo era malo, la sociedad bantú era magnífica, pero lo que vino después, y se eligió lo peor que había, que era Macías, en unas elecciones con muchos problemas, pero vamos, creo que en aquel momento bastante ideales, quiero decir yo, bastante limpias. Entonces la pregunta es, en el 68, ¿qué se podía haber hecho en aquel momento? Cuando me contactaron, voy a responder rapidísimamente, cuando me contactaron para hablar aquí hoy, me dieron 1 hora. Bien, yo preparé una conferencia más o menos, bueno, de 1 hora. Como no hay tiempo suficiente, no me ha dado tiempo a leer esas preguntas que usted me hace están en este texto. Espero que cuando se publique quedará claro y todo el mundo podrá leerlo. Decía, está en el texto, decía que efectivamente muchos nos preguntamos, muchos guineanos, es fácil oírlo en Guinea, que con los blancos se vivía mejor. Y muchos, por supuesto, los europeos y los americanos, no hay más que escuchar a Donald Trump y a muchos más, que los negros hay que recolonizar África, todas esas tonterías. Bien, yo pregunto, bueno, allá no hay cárcel en Carabanchel, ¿dónde está la cárcel más próxima? El Calameco, ¿no? Vaya al Calameco y pregunte a los que están ahí si no preferían estar en libertad. Y ahí tienen televisión, comen, duermen, tienen todo gratis. Pero preferirían estar fuera, no en Alcalá Meco. Pues lo mismo ocurre con el colonialismo. Desde el punto de vista, yo he dicho desde siempre que el punto de vista es importante en historia. No se puede venir aquí a contar la historia solamente desde el punto de vista de los colonos. ¿Qué es lo que sentían esos negros que colonizaban? Eso es lo importante, también tener ese punto de vista en cuenta. Y los negros queríamos ser libres, los guineanos queríamos la independencia. Porque por muy mal que uno esté en su casa, a veces le falta comida o le falta, yo qué sé, gasolina, lo que sea, pero siempre está en su casa. Y siempre es mejor estar en tu casa que otro venga a imponerte sus condiciones aunque te ayude. Por eso queríamos la independencia. Usted me dice, yo no he dicho en ningún momento que las sociedades anteriores a la colonización fueran perfectas. He resaltado aquellos aspectos que ya no recuerdan ni los propios que nos gobiernan. Teodoro bien habla de cultura africana, pero no practica la cultura africana. Eso es lo que me he limitado a decir. Porque los defectos de la cultura africana también los conozco y los escribo y los combato. Lo que se tenía que haber hecho en 1968 es simplemente, y también lo he dicho, lo he insinuado, las elecciones no fueron limpias, y lo he demostrado y se demuestra, no fueron limpias. ¿Cómo que una persona que vive, yo qué sé, en el Bibiín, porque es partidario del gallo, que era el símbolo de Macías, va hasta Niefan a votar, a depositar? No se exigía ni carnet de identidad, bueno, no había ninguna garantía. Y todo el mundo lo sabía. Hasta el presidente de la Junta Electoral, el magistrado Escudero del Corral, todo el mundo lo sabía.
Pero como había consigna de que dejarle que se maten entre ellos, pues así se hizo. No se hicieron bien las cosas. De manera que, y eso tiene que asumirlo España, le guste o no, porque son hechos históricos. Uno, luego, la independencia estaba justificada. ¿Por qué salió el peor candidato? Creo haberlo dicho también. Primero, si el colonialismo hubiera educado 190 años de presencia española, como decía Carrero en las Cortes, cuando presentó la ley de bases del gobierno autónomo, tengo los discursos en mi casa y los he leído. Un país que 190 años de cristianización, de no sé qué, de educación, y resulta que al día siguiente empiezan las barbaridades. ¿Cómo se justifica eso? ¿Por qué el gobierno español no asumió que en 190 años había dicho una serie de mentiras a los guineanos y a los propios españoles? Porque los índices de educación, los índices no se correspondían con la propaganda oficial, señores. Eso no es verdad. No había un 90% de guineanos escolarizados, eso es mentira. Y eso es lo que hay que asumir, guineanos y españoles. Así terminaba mi discurso. Ya que no me ha dado tiempo a leerlo, pero usted lo podrá leer aquí, cuando se publique. Sí, muchas gracias, Donato, por la magnífica conferencia que nos has dado. Y para atender a la brevedad de la intervención, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Me parece interesante la referencia a las raíces culturales del fascismo español, del falangismo en la configuración de las élites políticas guineanas. La pregunta es, ¿en qué medida también esa misma información ha formado también no solamente a las élites autoritarias, sino también a los opositores al régimen, a los regímenes autoritarios guineanos que ha padecido el país? Gracias. El tiempo es el mismo para todos. El tiempo es exactamente el mismo para todos. Los mismos que mamaron, digámoslo coloquialmente, de aquel discurso y de aquellas enseñanzas en los 1940 y tantos, en 1950 y tantos, en 1960 y tantos, son los mismos que gobiernan y son prácticamente los mismos que están en la oposición. Eso es, vamos, clarísimo. Y se ve en la actuación de cada uno. Pero permítame que no entre en detalles, porque uno ya tiene bastante y no quisiera convertirme también en opositor de la oposición. De manera que eso está claro para mí y para cualquiera que lea y vea la actuación sobre todo de determinados opositores, bueno, prácticamente de la mayoría, porque también lo he dicho, me lo he preguntado en el discurso. ¿Qué nos espera si seguimos exactamente lo mismo? Todo el mundo espera que, Obiang es el tapón de todo. En cuanto caiga Obiang, pero bueno, ¿qué ideología? ¿Qué alternativas? ¿Qué se ofrece? ¿Qué programas existen en la oposición? Que yo sepa, a lo mejor si alguien lo tiene y lo sabe, que me lo enseñe, pero que yo sepa, estamos exactamente lo mismo, esperando que caiga Obiang, igual que esperábamos que caiga Macías, igual que esperábamos que se fueran los blancos, pero ¿después qué? Seguimos igual. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, don Donato, hay un tema sobre el que quiero subrayar, conociendo su pertinencia intelectual. Me ha sorprendido que dijera una cosa en su discurso, que los bubis no querían a los fang. Me ha sorprendido mucho porque es una expresión que se oye mucho en Guinea, entre gente de pocas luces. Sí, los bubis no queréis a los fang. ¿Es que la independencia era una cuestión de amor o era la aventura de generar un Estado liberal en el que todos tuvieran sitio? Mi estimado amigo Ciale, en ningún momento eso está en mi texto. En ningún momento. Como se va a publicar, o si quiere, le doy una copia, léalo atentamente. No, eso no ha salido de estos labios. He dicho dos cosas sobre los bubis. Uno, que muy pocos bubis, lo cual es un hecho, habían pisado la parte continental del país, lo cual es un hecho incluso hoy mismo.
muy pocos bubis habían simplemente pisado bata. Eso es un hecho. Era un hecho en 1968 y sigue siendo un hecho hoy mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, he dicho que Edmundo Bosio era la cabeza, el motor, en fin, la cara visible de la separación, del separatismo. Y eso es un hecho. Yo no he dicho simplemente, yo no he dicho que los bubis no quisieran a los fans, ni que cuestiones de amor. No. Simplemente había un partido que se llamaba Unión Bubi, cuyo líder era Edmundo Bosio, y tenía integrantes relevantes como Gori Molubela y otros, que decían que querían la independencia separada, etcétera, etcétera, aspecto que también está en el texto, pero que no me ha dado tiempo a llegar a esa parte. La intervención del colonialismo español, de presidencia del gobierno, Carrero Blanco, etcétera, a favor de las tesis separatistas, que al final, gracias, digamos, a otra visión que tenía Castilla, con el que también está en el texto, pero no me ha dado tiempo a decirlo, porque era una revelación que quería hacer aquí. Yo me entrevisté con Castilla en el verano de 1969. Aún recuerdo muchas de las cosas que me dijo Castilla en 1969. De manera que eso son hechos. Yo no hablo de amor ni de odio, no, simplemente hechos. Edmundo Bosio representaba esa corriente que quería la separación de la isla, una independencia separada, o en fin, hubo otras fórmulas que están analizadas en el texto y que podrá leer cuando quiera, y que había muy poca conexión, muy poco conocimiento entre bubis y fan. La mayoría de los fans seguimos, bueno, yo no, pero en fin, pero asumiendo que soy fan, pues seguimos teniendo tópicos sobre los bubis o sobre otras etnias. Eso es un hecho también. ¿Sí? Y hechos que evidentemente también en otros textos míos, por ejemplo, en España, en Guinea, he analizado y he llegado a conclusiones, pues, digamos, sorprendentes para muchos que estaban acostumbrados a ese discurso. Por ejemplo, que los fan invadieron la isla de Fernando Po. Los fan jamás han invadido la isla de Fernando Po. Fueron deportados, cosa que es muy diferente. Pero, en fin, yo no he dicho en ningún momento nada de eso en mi texto. Sintiéndolo mucho, vamos a tener que terminar porque las cuestiones que han salido y las que podría salir van a salir inevitablemente en múltiples de las otras ponencias que a lo largo de estos días. Es decir, que lo que van a hacer de alguna manera es parcelar el chorizo completo de Donato, es decir, a los 50 años, y van a ser aspectos parciales. O sea que, lamentándolo mucho, tengo que cortar para que haya simplemente un leve tiempo de descanso, un cuarto de hora, para volver aquí a las 12 menos cuarto.